Hay tiempo de la predicación. So vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer el pasaje de hoy. Como dije, si están siguiendo los videos, ya por unos cuantos semanas hemos empezado el libro de Miqueas. Es un libro que muchos quizás lo han leído una vez, o es posible que nunca ha leído el libro de Miqueas. Es un profeta menor, pequeño, y quiero que sepan que aunque es un profeta menor, no significa que no es importante. Solamente comparado a los otros profetas, la cantidad de los capítulos del libro tiene profeta menor. Pero el mensaje todavía es poderoso, el mensaje todavía es importante para la nación de Israel. Y esta va a ser la primera vez que nosotros juntos estamos estudiando este libro de Miqueas. Ya yo en video terminamos capítulo 1 y ahora estamos en capítulo 2, y como tenemos los dos servicios juntos, el culto de oración y el culto de estudio bíblico, no vamos a pasar el tiempo que normalmente lo hacemos en el estudio. Voy a tratar de cortar ese tiempo para que podamos orar, y vamos a mirar solamente versículo 6 al versículo 7. So, Miqueas capítulo 2, versículo 6 hasta versículo 9. Se puede quedar sentado lo que nosotros leemos estos versículos, y después vamos a orar y entrar a estos versículos. Dice en versículo 6: no profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Tú que dices, casa de Jacob, se ha acortado el espíritu de Jehová. ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Vamos a orar. Señor, gracias por este privilegio que nosotros tenemos en esta noche, estar juntos después de casi 3 meses, no estar en un servicio por la noche. Gracias, Señor, por este gran privilegio. Gracias por los hermanos que pusieron sus esfuerzos para llegar aquí a la casa de Dios, a tu casa. Y pido, Señor, que tú le dé protección que solamente viene de ti en el camino a la iglesia y también al regreso a su casa. A darle bendiciones por ponerte a ti primero y llegar a tu casa en este servicio de oración y también estudio bíblico. Señor, pido que en este momento que estamos estudiando el libro de Miqueas, que podemos aprender quizás un libro que nunca hemos leído o no conocemos mucho sobre este libro, que sea de gran bendición a tu iglesia. El propósito es buscar y aprender y Señor, que tú nos enseñes para que también podamos aplicar estos versículos a nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miqueas capítulo 2. Sabemos, como dije antes, ya este es un profeta menor. Ya entre todos los profetas menores hay, ¿cuántos? Sí, 12. Yo sé que contestaron, pero como no veo tu boca, yo imagino que todos dijeron 12. Faltan 6
profetas menores en este estudio. Recuerda que empezamos en Génesis y demos un repaso desde Génesis y ya estamos en Miqueas. Ya unos cuantos años estamos en este estudio y poco a poco estos libros pequeños estamos haciendo versículo por versículo. Los grandes pues estamos haciendo capítulo por capítulo. Recuerda que Miqueas, el nombre Miqueas significa ¿quién como Jehová? Es una pregunta. ¿Quién como Jehová? Y la respuesta es nadie. Nadie es como Jehová. Él es perfecto. Y sabemos en capítulo 1 que palabra vino a Miqueas. Es un profeta, significa que Dios habló al profeta Miqueas para dar un mensaje específico a quién. Sabemos que en este libro de Miqueas era específicamente a Samaria y a Jerusalén. Obviamente vamos a leer que dice casa de Jehová o casa de Jacob, y hay ciertos tiempos que Dios está hablando a la casa. Significa, recuerda que en este tiempo vemos la división entre el norte y el sur, Israel con los 10 tribus en el norte y Judá con los 2 tribus en el sur, pero estamos viendo que en este castigo que Dios está dando a Israel, ya los asirios, ¿verdad?, que vinieron para llevarle en cautiverio, que todavía no ha pasado, solamente Miqueas está enseñándole que esto viene, el castigo. Pues cuando vinieron los asirios, ellos están bajando y están llegando a Jerusalén, a las puertas. Recuerda que en estos profetas menores estamos casi hablando de lo mismo. Hermanos, conociendo la nación de Israel y todo lo que ha pasado con ellos desde Éxodo, ¿verdad?, de saliendo de Egipto, tenemos que, puedo decir, para entender el Antiguo Testamento, tenemos que saber y conocer sobre Israel, porque la mayoría parte del Antiguo Testamento tiene que ver con Israel y estas profecías. Y vemos cuando estamos estudiando que no está en el orden, aunque está en orden en la Biblia, y vamos por los profetas menores. Ya hemos hablado de los asirios. Ya hemos hablado que ellos le llevaron en cautiverio, pero aquí en Miqueas todavía no ha pasado. A veces vemos que no está en orden estos libros. El mensaje era para Samaria, para Jerusalén, o podemos decir Israel y Judá. Y Dios dice que la destrucción venía a ellos. ¿Por qué? Dice en capítulo 1 que fue por su rebelión y su pecado. Hermanos, igualmente ustedes que están aquí conocen la Biblia y saben que muchas veces Israel estaba en pecado, después tenían arrepentimiento, después una relación con el Señor bien, entraba en el pecado otra vez y era un círculo, ¿verdad?, entre ellos. En este momento ya ha sido unos 500 años que ellos estaban en desobediencia, que ya el Señor está diciendo, ya es tiempo para castigarle a ellos, y usó, ¿verdad?, la nación pagana, los asirios, que entraron a atacar y matar y destruir a la parte norte de Israel, y después más adelante llegaron Babilonia y ellos fueron que le llevaron en cautiverio al sur, a Judá. Y esas son cosas que ya nosotros hemos aprendido. Ahora, ¿qué fue el pecado más grande que Dios no estaba contento, en cual Él tenía que traer este castigo? El pecado de idolatría. Ellos tenían otros dioses en su vida que no era el Dios verdadero. Ellos tenían otra cosa que tenía que estar en el lugar donde tenía que estar Dios primero. Tenían otros ídolos en su vida. Y obviamente en esos tiempos ellos tenían templos donde habían ídolos en sus templos. Era algo que ellos practicaban. Vemos este castigo o juicio en este libro de Miqueas, y vamos a ver durante el libro castigo, esperanza. Es algo que vamos a ver. Dios da un castigo y después vemos algo bueno. Le da una esperanza de algo que viene.
anterior, cuando estudiamos los profetas menores, era castigo, 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 lo que venía para ellos. Aquí en este libro, interesante, le da castigo, esperanza. En el final de capítulo 2, la próxima semana, si Dios permite, después que hablamos de este castigo, la semana que viene damos una esperanza del Señor. El castigo obviamente viene sobre los asirios que Dios usó para castigarle a esta nación. ¿Por qué? Vemos que Israel estaba quitando, capítulo anterior, las semanas anteriores, ojalá, yo confío que todas sus casas vieron ya los videos y no tengo que repasar tanto, pero Israel estaba quitando y quitando y quitando y robando de los pobres. Ahora Dios le dice, yo te voy a quitar a ti, de ti. ¿Qué hace? Él manda a los asirios, igualmente lo que Israel hizo con los pobres, y le quitaron la tierra, le quitaron la herencia, le quitaron sus casas. Ahora, en parte de este castigo, los asirios van a hacer exactamente lo que ellos hicieron. Tú sabes que a veces eso pasa a nosotros. Nosotros hacemos algo y después igual pasa a nosotros, ¿verdad? No sé, había una persona que se estaba riendo por una persona que chocó, ¿verdad? Y parece que tenía una pelea en la calle sobre la luz roja, algo así, y chocó. Y él le pasó a ese carro y se rió. ¿O qué pasó? Otro bloque, él también chocó. Probablemente no chocó porque está riendo, pero a veces así pasa. Lo que nosotros hacemos a veces pasa otra vez a nosotros. No estoy diciendo que así el Señor trabaja, pero es interesante que a veces eso pasa a nosotros. El castigo venía de los asirios, de los babilonios. Babilonia le quitaban todo. El problema más grande fue idolatría, sabemos eso, hermanos. Idolatría entra en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros nos olvidamos de Dios. Nosotros vemos que muchas veces nosotros somos igual que Israel. Ellos tenían idolatría y nosotros pensamos, no, yo no tengo una imagen que yo adoro, yo no tengo algo que yo miro y mi adoración va sobre esta madera. ¿Verdad? A veces tenían ídolos que tenían en sus hogares y ellos adoraban ese ídolo, pero hermanos, nosotros también tenemos ídolos en nuestra vida. Un ídolo para nosotros es algo que nosotros ponemos en la posición o primero que Dios. Para nosotros puede ser el trabajo, puede ser hasta una persona en su familia, puede ser cualquier cosa que nosotros ponemos encima de Dios. No sé esta noche si tú tienes un ídolo en su vida que tú dices, pastores, es correcto, yo tengo algo que es más importante que mi relación con el Señor. Algo que en vez de yo leer la Biblia cada mañana, yo estoy practicando, estoy haciendo estas cosas. En vez de yo estar en la casa de Dios, yo estoy haciendo lo siguiente. Y a veces no hacemos lo que tenemos que hacer porque tenemos ídolos en nuestra vida. Capítulo 2, Miqueas explica por qué el juicio venía a ellos. Y recordamos que la semana pasada, en este estudio de capítulo 2, estamos hablando del pueblo pecaminoso de Dios. En este capítulo 2, si ponemos un título del capítulo completo. Y la última vez hablamos sobre dos pecados que la nación de Israel estaban practicando, que Miqueas tenía que hablar por medio del Señor Jesucristo y darle esta profecía. Y Dios le estaba diciendo que dentro de ellos tenían codicia y el orgullo. Y desde versículo 1 a versículo 5, nosotros la semana pasada estudiamos y vimos estos dos pecados de codicia entre el pueblo, y también Dios le iba a humillarle a ellos porque tenían orgullo. Ahora, esta noche queremos entrar y por tiempo solamente ver esta primera parte de este outline, ¿verdad?, que tenemos en este capítulo, entre
desde versículo 6 a versículo 13, que vamos a tomar 2 semanas para ver estos detalles. Hoy vamos a ver el pueblo de Dios rechaza la palabra de sus profetas. El pueblo de Dios, Israel, ellos rechazaban los profetas o el profeta Miqueas, el mensaje que tenía, rechazaban, no querían escuchar este mensaje de él. ¿Por qué? Porque el mensaje, hermanos, sabemos que cuando entra en la iglesia y el pastor se para aquí y da un mensaje, muchas veces esos mensajes toca el corazón de nosotros y si estamos viviendo en el pecado o estamos haciendo algo que el pastor está compartiendo, nos sentimos con convicción dentro de nosotros y quizás no le gustamos mucho el mensaje. Es posible que pensamos que el pastor me está atacando, pero realmente es el Espíritu Santo que está obrando. Hermanos, si en un servicio tú te sientes incómodo o te sientes como yo estoy veniendo fuerte con un mensaje, gracias Señor que yo solamente estoy repitiendo lo que está en las Escrituras, pero si te sientes de esa manera es porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida sobre algo que está en el mensaje. Ahora, no puedo decir eso de todos los pastores. Quizás hay pastores que usan el púlpito para atacar a las personas y quizás ellos se sienten incómodos en esa manera, pero mayormente ustedes conocen cómo yo predico y expositivo, versículo por versículo, y dejamos que la palabra que tiene poder, no yo, nos hablen a nosotros. Pero qué verdad. Sabemos que Israel, ellos pues rechazaban los profetas el mensaje, y eso pasa hoy en día muchas veces. Llegamos a la iglesia y queremos escuchar solamente las cosas bonitas. Pastor, dime a mí que yo voy a ser rico. Dime a mí que el Señor me da tantas bendiciones y nada va a pasar y esta pandemia, yo nunca me voy a enfermar porque soy cristiano y dime que Dios me va a comprar una casa grande que viene ya mismo y el carro Corvette que yo estoy orando viene en el camino la semana que viene. Son mensajes que nos agrada a nosotros. Hermanos, por eso las iglesias que predican prosperidad están llenas. Porque ellos están predicando que Dios es amor y que Dios no va a castigar. No predica sobre el pecado, no predica sobre el infierno. Y eso a ellos le eleva a ellos cuando están en la predicación. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos se van de ese servicio, ellos entran viviendo una vida que no agrada a Dios muchas veces como cristianos, como esas personas. Y aquí, hermanos, la nación de Israel no quería escuchar a Miqueas. ¿Por qué? Porque el mensaje que él tenía de este castigo no le agradaba a ellos. Y vamos a ver en los versículos que ellos decían, mira, para de profetizar. No me encanta. Dime algo que es bueno. Dime algo que el Señor va a bendecir la nación de Israel. Esos son los mensajes que queremos escuchar. Cristianos rechazan la palabra de la predicación de los pastores. Como dije, se sientan en la iglesia y no le agrada el mensaje y quieren que prediquen solamente los salmos, ¿verdad?, que son de edificación y no ir a los pasajes difíciles. Nosotros tenemos un banquete durante la semana. Los martes estamos estudiando Proverbios, los miércoles Miqueas, café con tu pastor, lo que escuchan cada mañana el mensaje que yo doy por la mañana, estamos estudiando Santiago. Domingo estudiamos Apocalipsis por la noche y por la mañana 1 Corintios. Tenemos un banquete entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso es importante que estén en todos los servicios para que reciban estas bendiciones. Pero me recuerda de un versículo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 8, donde dice, el que desecha esto, que significa la palabra, no desecha al hombre, sino a Dios.
No se enojen con el hombre que está presentando el mensaje, pero están desechando a Dios. Eso pasa muchas veces cuando testificamos y nos sentimos mal cuando le cierra la puerta a nosotros. No están desechando a nosotros, están diciendo que no al Señor. Y eso que estaba pasando. Vamos a entrar en versículo 6, ¿verdad? Para seguir adelante. En versículo 6, Miqueas capítulo 2, versículo 6. Vemos aquí que el pueblo rechaza la palabra de los profetas. Sabemos que como profeta Jesús está hablando, dando esta profecía. ¿A quién? A la nación de Israel, Samaria y Jerusalén. Y dice así, no profeticéis. Recuerda, esto es algo que Israel está diciendo. No hable mal de ellos. No me dé un mensaje tan fuerte. No me dé esta profecía. Por eso dice, no profeticéis. Dicen a los que profetizan. Le decían a los profetas. Dale profecía que a ellos le encantaba. Después dice, no les profeticen. Casi igual como decía antes en el principio. Porque no les alcanzará vergüenza. Está diciendo, mira, no nos dé profecía lo que va pasando, que obviamente Miqueas está hablando de este castigo. No lo haga porque no les alcanzará vergüenza. Hermanos, Israel pensaba que nada mal iba a pasar con ellos. Mira, no me dé esa profecía, Miqueas, porque el Señor no va a hacer lo que tú estás diciendo. La nación de Israel realmente no pensaba que Dios le iba a castigarle a ellos en esta manera, en la manera que Él estaba dando esta profecía. Hermanos, muchos en este mundo no quiere que nosotros predique porque piensan en su mente que Dios es amor y no va a castigar. ¿Cómo Dios me va a castigar a mí? ¿Cuántos cristianos están viviendo una vida en pecado? Estoy hablando de cristianos que están practicando algo que no agrada a Dios porque en su mente piensa que Dios no va a hacer nada. ¿Cuántos inconversos no vienen a Cristo porque creen que Dios no va a venir? O que tengo tiempo para recibir a Cristo. Muchos piensan, los inconversos, que van a morir y ahí se termina todo. Que no hay el infierno. No hay nada mal que va a pasar después de ellos morir. Y no tienen miedo. Miqueas, sabemos en sus predicaciones y su profecía, era profeta dice capítulo 1, desde 3 diferentes reyes. Miqueas comenzó su ministerio en el reinado de Jotam, y nadie escuchó cuando él estaba profetizando. Después vino el segundo rey, Acaz, y otra vez no estaban escuchando. Pero por fin, cuando Miqueas estaba profetizando con Ezequías, por fin los líderes y el pueblo tenía arrepentimiento. Miqueas no se rindió. Miqueas seguía y predicaba, aunque los resultados fue lento. Y dicen que a Miqueas probablemente unos 16 años a 25 años estaba predicando y la gente no le estaban escuchando. Mira versículo 7. Aquí vemos en versículo 7 3 diferentes preguntas. Empieza diciendo, tú que te dices casa de Jacob. Ok, tú, obviamente, hablando sobre la casa de Jacob, está hablando de ellos completos, Samaria, Israel, Jerusalén, Judá. Ellos, dice, tú que dices, yo soy de la casa de Jacob, yo soy de esta nación Israel.
Aquí vienen las 3 preguntas. Dice, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? Lo que está diciendo ahí es que está perdiendo, en un sentido, Jehová está perdiendo su paciencia con las cosas que ellos están haciendo. Se ha acortado el espíritu de Jehová por la desobediencia de la nación de Israel. Por eso dice la segunda pregunta, ¿son estas sus obras? Se ha cortado el espíritu, ¿por qué? Por las obras que estaban haciendo la nación de Israel. Y ahora termina con otra pregunta que me encanta a mí. Dice, ¿no hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Está diciendo que mi palabra ayuda a ellos, que honra a Dios, a esas personas que están caminando o viviendo su vida rectamente. Mis palabras son bien al que camina rectamente. Hermanos, eso es para nosotros también. Los que están bien con Dios, quizás en este tiempo no tenía que preocuparse con estos detalles porque la palabra le hacía bien a ellos. Hermanos, la palabra de Dios te hace bien a ti. Este bien provecho te da edificación. Vienen las bendiciones cuando un cristiano, cuando tú estás caminando rectamente. La palabra de Dios es de bendición a ellos que viven una vida que agrada a Dios. Dios quiere bendecir grandemente a todos que viven rectamente. Es una promesa para ellos que están viviendo una vida. Son 3 palabras que yo siempre uso. Una vida, se me fue, personal, apasionado, ¿qué fue la otra? Íntima. Una persona que vive su vida con una relación con Dios íntima, personal y apasionado. Eso que Dios quiere. Cuando no está bien con Dios, obviamente, la palabra no es de beneficio, no hay bendiciones, no existen. Tenemos que caminar y vivir una vida rectamente. Mira versículo 8, dice, el que ayer era mi pueblo, se ha levantado como enemigo. Estas son palabras bien fuertes aquí en este versículo. El que ayer era mi pueblo. Está hablando del pueblo de Israel. Ellos, la nación, Israel, Judá, que se llaman, yo soy el pueblo de Israel. Dice Jehová, se ha levantado como enemigo. A veces es difícil para nosotros entender esa porción, porque tú dices, wow, el pueblo de Dios, los escogidos. Dios está diciendo que ahora, por lo que ellos estaban haciendo, el pecado de ídolos, Dios no está contento. Y en este versículo está diciendo que se levantaron como ahora, no solamente pueblo, pero como enemigos. No solamente enemigos de Dios, pero también con otros. ¿Por qué? Porque había pecado. Estaban adorando a ídolos. Y hermanos, esto es resultado de ellos rechazar el profeta Miqueas. Esto es resultado cuando nosotros no escuchamos la palabra de Dios y entramos en el pecado. Dios no está contento. Ahora mira otra descripción. Dice, de sobre el vestido quitaré o quitasteis. No sé por qué siempre lo eis y esas palabras. Las capas, ¿verdad? Porque aquí Israel le robaba a otros.
Y le dice, de sobre el vestido, le estaba quitando a ellos las capas, que el vestido que ellos tenían, habían diferentes layers, ¿verdad? Un jacket primero, debajo de eso una guayabera, y debajo de eso otra t-shirt, pero habían diferentes layers de ropa, y por eso dice las capas. Y ahora dice la manera que ellos estaban viniendo, dice atrevidamente. Eso significa que no tenían miedo, no sentía temor en esta manera que ellos venían y le quitaba de los pobres y le quitaba de otros, le robaba a ellos y venían en esta manera sin temor o miedo y venían fuerte. ¿A quién? A los que pasaban donde ellos estaban y le trataban como adversarios de guerra, en otras palabras, como enemigos. Hermanos, cuando no estamos bien con Dios, hacemos daños a otros muchas veces. Y la nación de Israel obviamente no estaban bien con Dios. Hasta dice que eran como enemigos a ellos, al Señor. Y dice que les robaba a otros. Por eso vamos a ver que los asirios venían y los asirios les robaban a Israel. Le quitaba igual. ¿Por qué? Porque ahora dice que ellos estaban quitando de estas personas que pasaban y le trataban a ellos como adversarios de guerra. Difícil entender y pensar sobre Israel en esta manera. Ellos cometiendo tanto pecado delante de Dios. Ellos saben, ellos son una nación que veían milagros de Dios y veían tantas cosas para creer y todavía estaban en una manera en pecado, no haciendo lo que Dios quería de ellos. Cuando hay pecado, hacemos cosas que no agrada a Dios. Nosotros sabemos que cuando no estamos bien con Dios, hacemos decisiones mal. Ustedes en su vida conocen quizás tiempo como un roller coaster, ¿verdad? Estamos bien con el Señor y fallamos, cometemos un pecado y pensamos que estamos bajando, y después el Señor nos perdona, tenemos arrepentimiento y seguimos otra vez y caemos otra vez y subimos. Y yo sé que en tu vida tú puedes ver en un tiempo donde tú estabas en pecado, estaba haciendo algo que no agradaba a Dios o estaba apartado de Dios, y en ese tiempo tú veías en su vida que sus decisiones no estaban bien. Hacía decisiones que no agradaba a Dios y vemos un decline, vemos a nosotros bajar y hacer cosas en la carne. Tenemos una mala actitud. No queremos venir a la iglesia, no queremos leer la Biblia, no queremos orar. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación con Dios y ya ese deseo no está ahí para hacer cosas que agrada a Dios. Hermanos, eso es que pasa cuando dejamos el pecado entrar en la vida de nosotros. Hermanos, esta noche, ¿cómo está su relación con el Señor? Ojalá que el Señor no pueda decir que ya entre el pecado es como enemigo. Ojalá que nosotros tenemos una relación con el Señor que es personal, íntima y apasionado con Él. Muchas veces nos sentimos lejos. Muchas personas dicen, pastor, yo siento como el Señor está lejos de mí. Y así es, porque no vienen a la iglesia, no leen su Biblia. Y cuando están orando porque no hay una relación con Dios, están más apartados, que ahora Dios no puede escucharle a ellos. Y se sienten lejos de Él. Aunque sabemos que el Señor siempre está presente. Mira lo que dice en versículo 9. Y terminamos con este versículo. Otra cosa es que la nación de Israel estaba haciendo porque ellos estaban en pecado y las cosas en su vida, lo que ellos actuaban y hacían, pues no le agradaba a Dios. Versículo 9 es otro resultado de una nación que rechazaba este mensaje de profeta. Dice, a las mujeres de mi pueblo, hablando de Israel,
Judá, Dios está diciendo, las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. Ellos le botaban a estas personas de su casa, le quitaban lo que ellos tenían, esa herencia de su hogar, su casa, y le botaban a ellos. Le echaban fuera de las casas que eran su delicia. Y vemos que los asirios, cuando entraron, hicieron igual a Israel. Le quitaron a Israel su casa, la nación. Dios le dio a Israel exactamente lo que ellos hacían con otros. No solamente eso, dice, y a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza, una alabanza que tiene vida, que dura por mucho tiempo. Le quitaron esto también de sus niños. ¿Ven estas cosas negativas que estaba pasando con la nación de Israel? Ahora vemos por qué. ¿Por qué Dios tenía que castigarle a ellos? Por todas estas cosas que nos enseña Miqueas de su práctica. Y ahora entendemos, wow, ellos se merecen lo que vienen. Ellos hacían todas estas cosas, le robaban y tenían esta actitud, tenían ídolos, se merecen. Quizás podemos pensar. Hermanos, vemos que cuando el pueblo rechaza el mensaje de los profetas, vemos sus acciones, vemos el pecado, vemos la rebelión, vemos el resultado cuando nosotros también rechazamos el mensaje del Señor. Hermanos, cuando el Espíritu Santo te habla a ti, ¿qué tú haces? Tú escuchas el Espíritu Santo cuando habla y dice, mira, no haga eso, eso no agrada a Dios, o muchas veces nosotros echamos al lado Espíritu Santo. Sí, yo entiendo que no es bien, yo entiendo que no agrada a Dios, pero todavía lo voy a hacer. Y no queremos escuchar el mensaje. Igual a Israel en este momento no quería escuchar los profetas. Hermanos, ¿qué nosotros estamos haciendo con el mensaje de Dios? Cada servicio que tú entras en las puertas de la iglesia y se predica ahora domingo por la mañana y los miércoles, ¿qué tú estás haciendo con el mensaje? Algunos vienen a la iglesia, escuchan el mensaje y antes que se vayan de la iglesia, dejan el mensaje en la iglesia. No guardan el mensaje de Dios en su corazón. No dejen que el Espíritu Santo obre y cambie su vida. Entra en una oreja y sale por la otra. Ojalá que en tu vida esta noche tú guarda el mensaje de Dios y deja que Dios obre en su vida. Eso que Dios quiere de nosotros. Eso que Dios quería de Israel. ¿Estamos rechazando el mensaje o lo estamos recibiendo? Hermanos, no vamos a ser como Israel en este momento, en este pasaje. Vamos a escuchar a los profetas en nuestro tiempo. Vamos a escuchar el pastor cuando está predicando y compartiendo el mensaje del Señor. Y vamos a recibirla y no rechazarla. Vamos a obedecer la palabra de Dios para que tú y yo podamos recibir esas bendiciones del Señor. Vamos a parar ahí en versículo 9 y después la semana que viene vamos a terminar capítulo 2 y algunos versículos más que Miqueas dice. Después vamos a ver una esperanza en capítulo 2, los últimos 2 versículos, y ver algo positivo en medio de este tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento. Gracias por esta porción que nosotros miramos en esta noche. Señor, la nación de Israel rechazaban el mensaje del profeta. Y Señor, la aplicación para nosotros esta noche es si nosotros también estamos rechazando el mensaje tuyo por medio del pastor. Señor, que cada servicio que nosotros
entramos y venimos, el mensaje que está predicado de la palabra de Dios, que tiene poder para cambiarnos, que nosotros recibimos el mensaje, no que la rechazamos y decimos que no queremos escuchar eso en este momento, o ese mensaje no es para mí, y no llevamos y no dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, y escuchamos el mensaje en la iglesia y dejamos el mensaje en la iglesia y lo vamos y vivimos una vida igual que como entramos. Señor, tú siempre, cada vez que nosotros leemos, estudiamos tu palabra, tú siempre tienes un mensaje para nosotros. Pero nosotros hacemos dos decisiones: la rechazamos o la recibimos. Señor, que nosotros para recibir bendiciones siempre recibimos el mensaje, aunque a veces no es lo que nosotros queremos escuchar en ese momento, porque sabemos que no estamos bien contigo. El mensaje duele en el corazón. El Espíritu Santo nos empuja para obedecerte a ti. Señor, que siempre estamos predicando toda la palabra de Dios en todo momento. Señor, gracias por este estudio. La semana que viene que podemos seguir adelante a estudiar y ver lo que va a pasar con esta nación de Israel y el castigo que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.